para cumplir con esos elementos regulatorios y sobre todo que voy a tener como consecuencia, recuerden que esta es una de las primeras estrategias, voy a tener como consecuencia no que lo esté buscando, sino que al final así va a suceder, voy a tener un apoyo en la rentabilidad y mejorar la rentabilidad de mi estación de servicio. Entonces, cuando llegamos al sí sé que sí sé, no piensen que es, como menciono, que ya estamos del otro lado en el cumplimiento regulatorio, sino más bien que hoy ya tenemos el control y sabemos el proceso que debemos de seguir adelante junto con el control administrativo, etcétera, para poder tener ese cumplimiento regulatorio al 100% y cómo voy a avanzar al poderlo hacer. Entonces, aquí es muy interesante el que ustedes puedan hacerse esas preguntas para decir, ok, ¿en qué cuadrante de la matriz regulatoria estoy? Probablemente muchos ya estamos en el no sé que sí sé, o muchos otros ya estamos en el sí sé que sí sé, pero es el momento con esta matriz y con esta estrategia, por lo menos de los que nos encontramos aquí en el no sé qué no sé, al hacernos la pregunta de saltar inmediatamente y poder salir de este cuadrante. Adelante. Sí, muchas gracias, Vicente. Pues esta matriz es interesante porque nos permite tener una ruta hacia dónde movernos. Primero, hacernos un autodiagnóstico, eh, pues lo más realista posible para poder identificar realmente cómo estamos en estos temas. Y, y no importa dónde estemos, digo, aún estando en el cuadrante rojo, que es el no deseable para nadie, eh, pues podernos mover hacia un esquema donde podamos estar conscientes de lo que hay que hacer y dándole seguimiento porque se está realizando con los menores costos posibles para ustedes, ¿no? Este tema del cumplimiento regulatorio, pues al final trae consecuencias. Las consecuencias pueden ser muy negativas, desde multas y sanciones económicas, que obviamente en esas nadie quiere incurrir. Inclusive pudiéramos llegar a situaciones de cierre de operaciones, ¿no? Donde, pues imagínense todo lo que está ahí en juego. Pero también podemos hablar solamente de costos adicionales por cuestiones de procesos legales que tengamos que abrir, eh, o sobre costos operativos, porque pues hay, como ya decíamos, cuestiones de reprocesos u otras cuestiones adicionales, pero esto nos puede llevar también a situaciones de la pérdida de confianza de nuestros clientes, de la reputación que pues cuesta mucho trabajo ganarla, pero que en un rato se puede derrumbar, ¿no? Eh, entonces, estos son temas que impactan, ¿no? Al final de cuentas en nuestra rentabilidad. Ya decíamos de la interrupción en la operación, o pudiéramos llegar a temas de impactos ambientales o en la seguridad, que pues obviamente impactan también de manera económica y pues pueden tener un alcance mayor, ¿no? Y esto pues adicionalmente a tener una dificultad adicional para la obtención de nuevas licencias o permisos, en el caso de que esté modificaciones o mejoras a la estación, o inclusive en aperturar nuevos puntos, ¿no? Entonces, básicamente, pues el tema regulatorio como uno de los posibles causantes de este manejo de costos ocultos es un tema relevante y por eso lo consideramos prioritario para manejarlo. Vamos a ver a continuación los otros temas que tienen que ver también con los costos ocultos que mencionamos y que tienen que ver ya con otros aspectos también de tipo administrativo, capacitación, etcétera. Adelante, por favor. También afecta en cuanto a los costos ocultos que se pueden presentar en una estación. Y este es un dato que está basado en estadísticas de INEGI que tiene que ver con la rotación de personal. La rotación de personal en estaciones de servicio a nivel anual es del 24% y ese es el promedio, porque
Por supuesto que hay estaciones que tienen una rotación de personal mucho más hacia abajo, la tendencia hacia abajo, y hay otras que tendrán una rotación de personal con tendencia hacia arriba. Sin embargo, este es el promedio. Ahora, esto en lo particular nos afecta mucho y sí hay forma de controlarlo. Si bien no hay forma de controlar probablemente la propia rotación, sino sí hay forma de controlar el cómo nos afecta esa rotación. Porque en más de una ocasión nos hemos encontrado con algunas estaciones en donde nos dicen, oye, a ver, espérame, es que de manera natural en el sector así se da. Y si se dan cuenta en este tipo de respuestas o en esas respuestas, no quiero decir que alguien en particular esté erróneo, sino que en ese tipo de respuestas va el factor de la autocomplacencia. Una de las formas más claras de identificar la autocomplacencia tiene que ver con el así ha sido siempre. Y entonces, como así ha sido siempre, ¿por qué tendría yo que estar trabajando en cambiar esa situación? Sino más bien aprendo a vivir con ella, ¿no? Y entonces, poco a poco, en esa rotación de personal impactan en otros sectores, como, por supuesto, el reclutamiento, por supuesto, la capacitación fundamental para operar, y que aquí hay otro dato importante de INEGI, que solo en números redondos el 30% es el 29%, pero pensemos en números mucho más macro, el 30% de las micro y pequeñas empresas hacen esta capacitación fundamental. Y eso no es a nivel de estaciones de servicio, sino es a nivel de micro y pequeñas empresas. Entonces, imagínense también cómo impacta este no accionar de una capacitación fundamental en el factor de la rotación de personal. Y obviamente hay algo que también lo asumimos. Yo mencionaba en alguna ocasión que cuando se habla de la reducción de errores operativos, se piensa erróneamente en que, bueno, es que hay mermas, siempre tenemos mermas, pero no nos damos cuenta y más adelante lo vamos a conocer un poco más. No se dan cuenta que en realidad no son mermas, sino que tenemos un proceso de desperdicio y que en esos errores operativos pueden ser de cualquier índole. Hace rato mencionaba el ingeniero Morales temas económicos, temas financieros, por supuesto que hay un riesgo en el factor humano. Hablo de algún accidente, alguna situación, y que no nada más va acorde hacia las personas o los colaboradores que están en nuestra estación, sino que puede trascender. Entonces, todos estos elementos que se dan por consecuencia de una rotación o de una gestión deficiente en cuanto al talento y a la operación que se tiene dentro de la estación, también es un punto fundamental dentro de los costos ocultos. Y como mencionaba yo ahorita, si se dan cuenta, con el hecho solamente de pensar que la rotación no quiere decir que no sea una realidad, es una realidad, pero con el hecho de pensar que la rotación es por el sector y que entonces yo no puedo accionar nada o no puedo hacer nada al respecto o no puedo remediarlo de diferente forma, en ese momento, al caer en la autocomplacencia, pues justamente lo que estamos haciendo es como esconder debajo de la alfombra la basura porque no se ve. Y nuevamente empezamos a tener, como mencionaba yo, este elemento de autocomplacencia. Entonces, es muy importante cómo también la gestión operativa y la de talento generan estos gastos ocultos. ¿Y por qué se vuelve primordial? Se vuelve primordial porque empezamos a gastar en algo que asumimos como un hecho en nuestras estaciones y que decimos, bueno, pues ya sé que cada año tengo que invertir, vámonos desde lo más básico, tengo que invertir en capacitación porque siempre tengo por lo menos el 30% o 3 de cada 10 como personas no, como personal nuevo en mi estación. Entonces, lo asumimos y se dan cuenta, nuevamente tiene que ver mucho con estas estrategias que mencionábamos de la matriz de cumplimiento regulatorio y que pueden trascender estos elementos de la matriz y decimos, ok, sí tengo forma de remediarlo o estoy en el no sé cómo lo podría hacer, ¿no? No sé qué no sé en ese sentido, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro punto particular tiene que ver con la estandarización de procesos o la estandarización más bien por procesos, porque no es lo mismo trabajar
por procesos que tener nuestros procesos estandarizados o nuestros procesos mapeados. Y aquí eh, nos hemos encontrado en muchas de evidenciar a nadie. Una de las es el hacernos conscientes y aplicamos la máxima, lo que no puedo medir, no lo puedo mejorar. Pero uno de ellos tiene que ver con esta parte de estandarización por procesos. Cuando nosotros nos acercamos en alguna estación o en las estaciones de servicio, lo primero que nos dicen es más, hasta orgullosos, y no lo digo en tono despectivo, sino lo digo porque es una realidad como lo hacen. Orgullosos nos muestran carpetas, nos muestran folders, nos muestran hasta archivos digitalizados y nos dicen, espérame, espérame, es que nosotros sí tenemos todos nuestros procesos mapeados y bajo la estandarización, todos los conocemos. Muy bien. Y ahí no vamos a tener discusión. Una cosa es tener los procesos digitalizados, es más, tener los procesos mapeados, actualizados. En algunas estaciones tienen hasta su proceso de gestión de calidad para el cliente y obviamente todo el sistema de gestión de calidad implica el que tengas tus procesos hasta con nomenclatura, etcétera, etcétera. Y eso no lo vamos a discutir, está muy bien, pero algo muy diferente es la parte de estandarización por procesos. ¿Por qué? Porque la estandarización por procesos es ahora ejecutar todos estos procesos que ya tienes mapeados y que de alguna manera todos debemos conocer y nos debemos de apegar a ellos para poder operar. Recordemos algo que había yo mencionado en la lámina anterior, que tiene que ver con la reducción de los errores operativos. Muchas veces los asociamos solamente con el proceso de capacitación, pero no solamente están ahí, sino que también pueden asociarse esos errores operativos al no trabajar o al no operar bajo una estandarización por procesos. Y vean cuáles son algunos de los resultados, no solamente como beneficios, sino algunos de los resultados de poder nosotros trabajar bajo esa estandarización por procesos. Uno tiene que ver automáticamente con el aumento de productividad. Y ahorita vamos a ver por qué se aumenta la productividad. No solamente es un dogma de fe. Oye, yo ya trabajo por estandarización por procesos y en automático voy a aumentar mi productividad. No es tan sencillo o no es tan simple como lo estoy mencionando, conlleva un punto fundamental, pero eso sí nos va a dar como consecuencia una maximización en las ganancias, porque voy a tener oportunidad de ser mucho más eficiente y mucho más efectivo en mi operación dentro de la estación. Pero como les menciono, no es